Entonces vamos a probar que la suma desde igual a 1 hasta n de i por i factorial es igual a n más 1 factorial menos 1 por inducción. Entonces, el primer paso es cuál es el predicado de inducción, que no lo pregunté aquí, que es, este, suma desde igual a 1 hasta n de i por i factorial igual a n más 1 factorial menos 1. Y entonces, ¿qué sería el caso base? ¿Cuál de estos cuatro está escrito, está bien escrito, que es el caso base? Llevo 11 respuestas, 14 respuestas de los 17, pero tengo 25 conectados, solo 17 por ahora en la sala de Sócrates. Tengo 14, 15. Miremos las respuestas, ¿cierto? Como la sumatoria comienza en i igual a 1, el caso base a probar debe ser P de 1, ¿cierto? ¿Para qué es P de 1? P de 1, aquí había dos opciones, o esta, la B o la C. Pero la B dice P de 1 es un solo término, 1 por 1 factorial, porque sería la suma desde igual 1 hasta 1. O sea, hay un solo término, que sería 1 por 1 factorial, y del lado derecho le quedaría 1 más 1 factorial menos 1. Y realmente ese es el que hay que probar. El otro P de 1 que hay aquí, que es el C, tiene un término 0 por 0 factorial, pero ese término, aunque de 0, no hace parte de esta sumatoria, porque la sumatoria empieza con i igual a 1 y termina en n igual a 1. Entonces solo hay un término en la sumatoria, no hay dos. O sea, el P de 1, aunque vaya a ser, aunque como está escrito fuera cierto, está mal escrito porque 0 por 0 factorial no hace parte de lo que hay que sumar. Aunque 0 por 0 factorial de 0. Entonces, así lo ponga, no me va a dar nada para sumar, pero realmente si lo pusiera, estaría mal. ¿Listo? Vamos a ver qué dijeron. El B, o varios pusieron el A y varios pusieron el C. El A, P de 0. Entonces, cayeron en la trampa. Aquí decía, bueno, de pronto fue culpa mía. Es que en el PDF sí dice para todo n mayor o igual que 1. Y aquí dice para todo n natural y los naturales empiezan en 0. Pero bueno, sí, tal vez es culpa mía por haber escrito. Pensemos que aquí dice n mayor o igual que 1, qué pena. Este es igual que el de aquí. Para todo n mayor o igual que 1, si eso los hizo equivocarse, es culpa mía. Porque debíamos empezar en el 1 porque es el primero. Lo que pasa es que si aquí dice n, uno debería empezar en el 0. Pero el 0 no hace parte de los elementos que se suman acá. O sea, 0 por 0 factorial ni siquiera aparece aquí. Si n fuera 0, aquí daría el neutro de la suma, porque no hay nada que sumar. Quedaría 0, pero no por 0, 0 factorial, sino no hay nada que sumar. Pero tienen razón que si se equivocaron por culpa de este n en naturales, pero aquí yo estoy pensando en n mayor o igual que 1, fue porque quedó mal copiado aquí. De ahora en adelante pensemos en las respuestas que aquí dice n mayor o igual que 1, no n en los naturales, por favor. Bueno, y los que pusieron la C, entonces este 0 por 0 factorial no aparece en esta sumatoria, no. Solo aparece 1 por 1 factorial porque la suma es desde igual 1 hasta n. O sea, solo aparecería un término. ¿Listo? A propósito, y antes de continuar con el otro ejercicio, lo que les he dicho muchas veces es que uno trate de entender bien la propiedad antes de ponerse a demostrar nada. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran P de 4, ¿qué es P de 4? Entonces, ¿qué traduce P de 4? P de 4 sería sume desde i igual 1 hasta 4, o sea, 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más 3 por 3 factorial más 4 por 4 factorial. Ese sería el lado izquierdo. Y el lado derecho sería n más 1 factorial, o sea, 4 más 1
factorial menos 1. Eso sería, y entonces miremos 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 si eso seguiría. Entonces sería 1 factorial es 1 por 1 da 1, más 2 por 2 factorial, 2 factorial es 1 por 2, o sea, da 2, por ese 2 da 4, más 3 por 3 factorial, 3 factorial da 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 da 2, por 3 da 6, y por este 3 de aquí, o sea, 3 factorial, voy a ir despacio para no confundirlo, aquí daría 2 por 2 factorial da 2, y aquí daría 3 por 3 factorial que da 6, más 4 por 4 factorial. 4 factorial, 3 factorial, dije que da 6 y puse 3. Da 6, 4 por 4 factorial. 4 factorial da 1, por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. Eso sería el lado izquierdo. Y el lado derecho sería 4 más 1, o sea, 5 factorial menos 1. Y entonces me quedaría... vamos a mover esta cajita. Aquí donde no estoy. Aquí abajo. Y entonces me quedaría 1 más 2 por 2 da 4, más 3 por 6 da 18, más 4 por 24 da 96. Igual 5 factorial. 5 factorial da 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso da 120 menos 1. Eso es 1 más 4 da 5. Más 18 da 23. Más 96 da 23 más 90 da 113, más 6 da 119. Esto daría 119. Y por el otro lado, daría 120 menos 1. Daría 119. O sea, 119 es igual a 119, sí. O sea que realmente esta propiedad sí se cumple para P de 4. Y así debe pasar con todos. P de 5, si yo hago cualquiera de esos, entonces yo hago este ejercicio antes para entender bien cuál es la propiedad que me está diciendo que se cumple. Ah, vea que sí funcionó. Y como que uno se convenza de que es cierto y entonces uno haga el esfuerzo de demostrarlo. Porque si uno no está convencido de que es cierto, el esfuerzo de demostrarlo puede no dar resultado. Entonces, como es cierto, entonces vamos a demostrarlo y para demostrarlo, entonces lo primero es demostrar P de 1, pero P de 1, como se dieron cuenta, solo al escribirlo da 1 por 1 a un lado y al otro lado da 1 más 1, da 2 factorial, que es 2, menos 1, 1. O sea, le queda 1 igual a 1, luego este se va a poder probar sin problema. Siguiente ejercicio. Entonces, si van a demostrar por inducción simple esto, entonces, ¿cuál es el caso de inducción que se debe demostrar? O sea, ¿qué se debe demostrar por inducción? ¿Cuál es el caso de inducción? ¿El de P de K implica P de K más 1 o aquí es P de N implica P de N más 1? ¿Cuál de esos es este? ¿Cuál de estos es el caso de inducción que hay que probar? ¿Cuál de estos cuatro está bien escrito como lo que hay que probar?
O sea, grosso modo, aquí están diciendo PDN implica, PDN implica. Luego la pregunta es, ¿cuál de estos es PDN más uno? ¿Cuál está bien escrito como la propiedad para n más uno? Llevo 10 respuestas de los 19. Bueno, realmente no son 19, son 18 porque el 19 soy yo que estoy metido para mostrarles cómo meterse. Pero ustedes son 26. El que no se pudo meter a Sócrates, por favor hágase sus ejercicios en todo caso y compárese sus respuestas con las que está poniendo, porque el objetivo, insisto, como siempre les digo, de estos ejercicios es que ustedes contrasten contra lo que están entendiendo, si están entendiendo bien, si están entendiendo mal, y dónde podrían estar entendiendo mal y cómo podrían corregir ese problema si están entendiendo mal. Todas estas evaluaciones se llaman formativas, no son para calificarlos, son para que ustedes hagan ejercicios y se entrenen. Vamos en 14 de los 19, 15, entonces miremos las respuestas. Bueno, pues miremos lo primero aquí. El primero dice, PDN implica la suma desde igual 1 hasta n. Resulta que la propiedad es suma desde igual 1 hasta n. Entonces, esta propiedad debe ser PDN más 1. Entonces, la suma debe ser hasta n más 1. Mucho, ¿dónde hay n en esta propiedad? Porque a mí me gusta más hacerlo en este. Entonces, ¿dónde hay n en esta propiedad? Entonces, ¿dónde habría? Entonces, la n está aquí y la n está aquí. O sea, todo esto es PDN, ¿cierto? Entonces, PDN dice que esta suma es igual a esto. ¿Dónde hay n? Aquí y aquí. Luego, PDN más 1 sería reemplazar donde dice n por n más 1, que son solo estos dos sitios. Entonces, aquí debe decir suma desde igual 1 hasta n más 1 de i por i factorial. A las i's no se les toca porque i no tiene nada que ver con n, son términos de aquí. Ellos no se les puede tocar, solo se toca esta n y se toca esta n. Entonces, debe decir suma desde igual 1 hasta n más 1 de i por i factorial igual a n más 1, pero n más 1 es n más 2. Entonces, las opciones que había aquí eran n más 1 factorial, ya está mal porque quiere decir n más 2. Y fuera de eso aquí dice hasta n, luego esa no funciona. La B, aquí dice hasta n más 1 de i por i factorial, eso está bien. Y aquí dice n más 2 factorial menos 1. Entonces, esta está bien, esa debe ser la respuesta correcta. Miremos por qué las otras estarían mal. Esta aquí, por ejemplo, me cambiaron i por i más 1 factorial, me movieron los términos que no tienen nada que ver con n. Entonces, aquí hay un error que a veces cometen ustedes, pero que no lo vayan a cometer. Lo que hay que cambiar es la n de aquí, estos de aquí adentro no cambian. Y el último dice suma desde i igual 0, y era desde i igual 1. Y fuera de eso aquí dice n más 1, no n más 2. Aquí el lado derecho sí estaba bien, pero el lado izquierdo estaba mal. Entonces la respuesta correcta es la B. Pero ojo, mírenme que ustedes se dejaron muchos guiar por la A. Entonces, ¿qué tiene la A? Este pedazo derecho de la A es idéntico. Este pedazo derecho de la A es la misma PDN. O sea, aquí diría PDN implica PDN. Entonces, así aquí diga n más 1, PDN más 1 es donde había n por n más 1, y si aquí decía n más 1, entonces aquí tiene que decir n más 2. Entonces, ojo, los que se dejaron engañar por la A. Los que se dejaron engañar por la C. ¿Qué había de malo en la C? Que este pedazo de la derecha está bien, pero el pedazo de la izquierda y por i más 1 factorial. ¿Quién dijo o sea, estos no están parametrizados en n? Luego, si algo cambia, no es estos de adentro, sino donde está la n. Y los que se dejaron engañar por la D, aquí empezaba la suma desde igual 0, no desde igual 1. Parecía bien hasta n más 1, pero el lado derecho está mal porque va a decir n más 2 factorial menos 1. Y decía n más 1 factorial menos 1. Entonces, fíjense que el Sócrates no le estoy diciendo escriba en la vida real, si estuviéramos, yo quisiera que ustedes escribieran sus hipótesis de inducción y todo, y uno miraría que las están escribiendo bien, pero pues no pueden. Pero en el examen,
sí van a tener que escoger las hipótesis de inducción y van a decir la que quedó bien es esta o esta o esta, o bien el caso de inducción. Luego es importante que aprendan a reconocer por lo menos los que están bien escritos. Pues aquí hubo un problema grande porque un poco más de la mitad no reconocieron los que estaban bien escritos. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, si fuéramos a demostrar por inducción, si demostramos eso por inducción, entonces, ¿qué habría que demostrar? Hay que demostrar P de n más uno, ¿cierto? Y ya dijimos que P de n más uno en el ejercicio anterior, P de n más uno es esto, pero donde dice n más uno es suma desde igual 1 hasta n más uno es igual a n más 2 factorial menos uno. O sea que tenemos que demostrar eso. Entonces, lo típico es salir del lado izquierdo, donde aquí diga n más uno, y llegar al lado derecho. Entonces, aquí hay unas opciones. ¿Cuál es la primera del lado izquierdo? Y luego, si la primera del lado izquierdo es la suma desde igual 1 si la primera del lado izquierdo es la suma de 1 hasta n más 1 de i por i factorial, ¿cuál sería el segundo término? ¿Cuál sería el tercero? ¿Cuál sería el cuarto? ¿Y cuál sería el último? ¿Cierto? El último se lo voy a decir yo, es el f. N más 2 factorial menos 1, porque a eso hay que llegar. Pero la pregunta es, ¿con qué seguidilla de pasos llegamos al f? ¿Con el BCDF, con el BGDF, con el AGEF? ¿Cuál de esos son los pasos correctos? Obviamente el B ya lo pueden descartar porque termina en E y esto hay que terminar en F porque el lado derecho es N más 2 factorial menos 1. Entonces, eh, lo que estamos pidiendo aquí es que escriban qué paso iría primero, qué paso iría después, qué paso iría después y que los cojan en el orden que hay aquí. Aquí están los pasos escritos. En el examen virtual, estas que están escritas aquí les van a aparecer, son como opciones para escoger. Usted tiene que ir escogiendo aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto. O sea, no le van a aparecer, diga A, F, G, o si no va a aparecer cuál tiene que escoger, pero les va a ser algo parecido. Diga en qué orden va la demostración y escriban. O, o escriba la más, escójala. Escoja, va primero esto, luego va esto, luego va esto, luego va esto. Como para ayudar. Esa demostración debería empezar con uno, bueno, yo como no tengo la sumatoria aquí, entonces voy a escribirlo con varios términos. Uno más n por n factorial más n más uno por n más uno factorial igual, hago esto un poquito, yo te voy a borrar este. Igual a el lado derecho es n más 2 factorial a menos 1. Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces arranco del lado izquierdo y empiezo a desarrollar. Eso es igual a qué. Y empiezo. Y luego eso es igual a qué. Y luego eso es igual a qué. Y esos pasos son los que van a tener que estar encontrando aquí.
llevo seis respuestas. Llevo ocho respuestas. Entonces, digamos, vamos a ir construyendo aquí. Digamos que esto es lo que hay que demostrar. Hay que partir del lado izquierdo, que es este, y hay que llegar al lado derecho. Entonces, el lado izquierdo lo podemos partir en este pedacito más el último término, ¿cierto? Este pedacito que estoy señalando aquí es lo que uno tendría como hipótesis de inducción. Y el pedazo que resta, pues lo dejo solito, ¿cierto? Ahora, este pedazo que hay aquí, que es la suma desde 1 hasta n, por hipótesis de inducción sería igual, por hipótesis de inducción sería igual a n más 1 factorial menos 1. Entonces, reemplazo eso por hipótesis de inducción por n más 1 factorial menos 1. Todo eso que había ahí, voy a ponerlo entre paréntesis, es n1 más 1 factorial menos 1 por hipótesis de inducción, más lo que me quedaba aquí. Lo copio tal cual porque no lo he cambiado, lo dejo tal cual, ¿cierto? Esto es por hipótesis de inducción. Y luego viene, eh, ¿a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar a n más 2 factorial menos 1. Eso es lo que tengo que tener en la cabeza. Entonces aquí tengo un n más 1 factorial. Aquí tengo un n más 1 factorial. Entonces yo puedo, digamos que reorganizarlo. Este n más 1 factorial con este n más 1 factorial. Entonces lo factorizo. Me queda n más 1 factorial. ¿Factor de qué? Aquí está multiplicado por 1 y aquí está multiplicado por n más 1. Entonces ya cogí este término, ya cogí este término. Me falta este menos 1 que hay aquí. Entonces lo saco por aquí. Menos 1. Eso es aritmética, ¿cierto? Factorización. Y conmutatividad y todas esas cosas. Aritmética. Y entonces dense cuenta que 1 más n más 1 es n más 2. Entonces, n más 1 factorial por n más 2 menos 1 es el término que hay ahí. Y ahora, n más 1 factorial multiplicado por n más 2, esos son multiplicar los n más 1 primeros, multiplicado por n más 2 es igual, entonces, a n más 2 factorial. No sé qué se me hizo aquí. Aquí era n más 1 factorial, es multiplicado por n más 2. Entonces da n más 2 factorial, y luego el menos 1 que había ahí queda ahí, el menos 1 que había ahí, y fíjense que este numerito es idéntico a este de aquí, y luego ya demostré que partir de aquí me lleva acá, aplicando la hipótesis de inducción en este paso, o sea, de aquí, aquí apliqué la hipótesis de inducción, este pedazo es el mismo de aquí, etc. Entonces en el Sócrates, el primero era creo que es el A, que tiene, parto la suma de igual 1 hasta n, más el último término. ¿Sí? Luego me daba n más 1 factorial menos 1
más n más 1 por n más 1 factorial, que creo que es este de aquí abajo, el g, n más 1 factorial menos 1 más n más 1 por n más 1 factorial. Luego me quedo dando n más 1 factorial por n más 2 menos 1, y luego eso es igual a n más 2 factorial menos 1. Luego la respuesta correcta es la D. La D. Nadie escogió ni la A, ni la B, ni la C, pero la A, diremos la A ver por qué nos pudo haber engañado la A. La A es muy parecida a la B, pero fíjense que el término que quedó por fuera, n por n más 1 factorial, no es el último término de la suma desde igual a 1 hasta n más 1. Lo que hicimos fue partir la suma hasta n más 1 en la suma hasta n más el último término. Pero el último término es n más 1 por n más 1 factorial. Y aquí estaba n por n más 1 factorial. Luego el último término aquí está equivocado. Por eso el B no era. Del B se pasaría al C, estoy de acuerdo, pero como esto estaba equivocado, entonces por eso lo pescaron mal. El D eh, del C se pasaría al D, n más 1 factorial factor de n más 1 menos 1 me quedaría perfecto, pero de aquí no se pasa al E porque n más 1 factorial por n más 1 no da n más 2 factorial. O sea que aquí hay dos problemas, el B no es el bueno primero, y del B se pasa al C, del C se pasa al D, pero del D no se pasa al F. O aquí había dos razones por las cuales esta demostración BSDF no está correcta. Pero ojo, que se están dejando engañar, ¿cierto? O sea, quiere decir que tienen que hacer más ejercicios para lograr descubrir estas cosas. Bueno, entonces ahora vamos al segundo ejercicio de Sócrates, que es este: mostrar por inducción fuerte que para todo n mayor o igual que 4 existen H1 y H2, tal que n se puede expresar como combinación lineal de 2 y 5. Pero vamos a tratar de hacerlo esta vez por inducción fuerte y no por inducción